Después de pasar 8 años en el corredor de la muerte, Lisa Ann Coleman fue ejecutada mediante inyección letal en Texas. Pero para entender cómo acabó allí, hay que remontarse a julio de 2004, al caso de un niño de 9 años llamado Devonte Marcel Williams. El 26 de julio de ese año, los paramédicos recibieron una llamada urgente. Al llegar a un pequeño apartamento en Arlington, encontraron a Devonte muerto. Su cuerpo apenas pesaba 16 kilos. Estaba muy por debajo del peso normal para su edad. En cuestión de horas arrestaron a 2 mujeres, su madre, Marcella Williams, y su pareja, Lisa Ann Coleman. Pero los signos de tragedia habían estado ahí durante años. Marcella había dado a luz a Devonte con solo 14 años. Él nació prematuro con problemas desde el inicio. Tenía retrasos en el desarrollo, necesidades especiales y salud frágil. Apenas cumplidos los 2 meses, los servicios de protección infantil ya estaban monitoreando su caso. Un informe señalaba que Marcella no lo supervisaba adecuadamente. Durante 6 meses vigilaron su entorno, pero no lo retiraron del hogar. No fue sino hasta 1999 que Devonte y su hermana fueron colocados en hogares de acogida tras recibir nuevos informes. Esta vez, los signos eran mucho más graves. Perdía el cabello, tenía moretones a lo largo de la columna, los labios hinchados y señales de trauma. CPS concluyó que había abuso y culpó a Lisa. Durante un año completo los niños quedaron bajo custodia del Estado. Pero Marcella no se rindió. Peleó para recuperarlos. Y lo logró, pero solo después de prometer que rompería toda relación con Lisa. Por un tiempo, las cosas mejoraron. El caos parecía haberse calmado. A fines del año 2000, Marcella dio a luz a su tercer hijo, una niña. Y en 2002, Lisa regresó discretamente a vivir con ella. Devonte ya había comenzado la escuela, pero pronto aparecieron nuevas señales de alarma. Se presentaron informes que alegaban negligencia física y médica. CPS volvió a intervenir. Sin embargo, cuando visitaron el apartamento, los niños dijeron que todo estaba bien. Negaron el abuso. Pero dentro del hogar, la estrategia de la pareja cambió. Se aislaron. Devonte dejó de ir a la escuela, no hubo más visitas médicas. Cuando la escuela llamó, dijeron que se habían mudado. Y aunque CPS intentó hacer seguimiento, tras 9 intentos en noviembre y diciembre, nadie respondió. Devonte desapareció del radar, estaba siendo ocultado, nadie volvió a verlo con vida. El 26 de julio de 2004, Marcella llamó al 911. Su voz temblaba, dijo que su hijo había dejado de respirar. La operadora intentó guiarla en reanimación, pero la línea se cortó. Cuando los paramédicos llegaron, Lisa abrió la puerta. Aseguró que Devonte acababa de vomitar tras comer y que lo llevaron al baño para limpiarlo. Pero esa historia se derrumbó enseguida. Devonte yacía sin vida en el suelo del baño. Llevaba un pañal. Su cuerpo era tan delgado, tan frágil, que parecía el de un niño mucho menor. Tenía vendajes viejos y sucios. Había restos secos de bilis en su rostro. Dijeron que lo alimentaban con Pediasure, pero su organismo ya no podía absorber nada. Sus órganos estaban colapsando. Lo peor era que no había muerto minutos antes, como dijeron. El rigor mortis ya había comenzado. Había muerto hacía horas. Su cuerpo presentaba más de 250 cicatrices. Algunas eran antiguas, otras recientes. Había heridas infectadas en muñecas y tobillos, evidencia de que había sido atado con cables. Tenía desgarros en el labio y una cicatriz donde antes estuvo una oreja. En la habitación encontraron un palo de golf ensangrentado. El sufrimiento era evidente. Ahora la pregunta era quién lo causó y por qué. Las sospechas se dirigieron rápidamente hacia Lisa, que en ese entonces tenía 28 años. Al investigar su pasado, emergió una historia aún más desgarradora. Lisa fue producto de una violación. Su madre fue agredida por su padrastro. Desde su nacimiento, Lisa fue rechazada. Creció en un ambiente violento, donde un tío la golpeaba con cables, los mismos que luego usaría con Devonte. Pasó por múltiples hogares de acogida. En algunos fue descuidada, en otros sufrió abusos. Su madre apenas la visitaba. Cuando lo hacía, solo le lanzaba insultos. La llamaba cerda una y otra vez. A los 15 años, Lisa ya era madre. Había abandonado los estudios y tenía antecedentes por robos y drogas. Ya había estado en prisión 2 veces antes de conocer a Marcella Williams. Cuando la policía interrogó a Lisa, no se mostró evasiva. Dijo que dividía sus noches entre la casa de su madre y el departamento de Marcella. Admitió haber disciplinado a Devonte con un cinturón,
pero dejó de hacerlo solo porque los moretones eran difíciles de ocultar. También confesó que ataron al niño en varias ocasiones. La última fue la noche de su muerte. Lisa relató que Marcella la despertó gritando que algo andaba mal. Devonte no respondía. Ambas lo arrastraron al baño, intentaron reanimarlo en una bañera con agua tibia. Pero era demasiado tarde. Ambas mujeres fueron arrestadas y acusadas de lesiones graves a un menor. Las hermanas menores de Devonte, de 3 y 6 años, fueron colocadas en hogares adoptivos, esta vez definitivamente. A diferencia de su hermano, ellas estaban en buen estado. La autopsia confirmó lo peor. Devonte murió por desnutrición severa. También tenía neumonía. Su cuerpo era demasiado débil para combatir cualquier infección. Antes del juicio, el Estado ofreció un trato: declararse culpables a cambio de cadena perpetua con opción de libertad condicional tras 40 años. Marcella aceptó. Lisa no. Su decisión marcaría su destino. Lisa rechazó el trato. Insistía en que ella no era la responsable directa de la muerte de Devonte, que no fue quien lo mató, que sí, quizá golpeó, quizá disciplinó, pero que no era justo cargar con todo el peso de lo ocurrido. Aún así, el fiscal fue implacable. Decidió perseguir la pena de muerte. En el juicio, la clave fue probar no solo abuso, sino homicidio capital bajo la ley texana. Y aquí entra en juego una controversia. Bajo la ley de Texas, alguien puede ser condenado a muerte por homicidio capital si el crimen ocurre en el curso de otro delito grave, como el secuestro. La fiscalía argumentó que, al haber atado a Devonte, mantenerlo aislado, no permitirle asistir a la escuela y no llevarlo al médico, Lisa y Marcella lo habían mantenido como prisionero. Ese era el otro crimen grave: secuestro. Y sobre esa base, el jurado declaró culpable a Lisa Ann Coleman de homicidio capital. Fue sentenciada a muerte, pero el juicio no estuvo exento de críticas. La defensa alegó que Lisa sufría de múltiples trastornos mentales derivados de su infancia: trastorno límite de la personalidad, depresión severa, trauma complejo. Había sido diagnosticada por al menos 4 especialistas. Además, argumentaron que el Estado utilizó su orientación sexual contra ella. Se hizo énfasis en que Lisa era la pareja masculina de la relación. Se le pintó como la dominante, la agresiva. Y eso, según muchos observadores, influyó indebidamente en el jurado. Años después, uno de los jurados confesó que se arrepentía, que no sabía que la pena de muerte sería automática tras ese veredicto. Otro dijo que la presión de grupo fue demasiado fuerte, que si hubiera entendido mejor la ley, habría votado distinto. Lisa pasó 8 años en el corredor de la muerte. Durante ese tiempo se convirtió en una figura más compleja. Leía, escribía, se educaba. Se reconcilió con su familia, mantuvo correspondencia con activistas, periodistas y estudiantes de derecho. Su historia se convirtió en tema de debate en universidades, en medios, en organizaciones contra la pena de muerte. El día de su ejecución, Lisa se despidió con serenidad. Sus últimas palabras fueron para su madre, a quien finalmente había perdonado, y para los activistas que la apoyaron. Pidió que cuidaran de los niños que aún están en hogares de acogida. Dijo que esperaba que nadie más sufriera lo que ella sufrió. Fue ejecutada mediante inyección letal el 17 de julio de 2014. Se convirtió en la 6ª mujer ejecutada en Texas desde 1982 y la 15ª en todo Estados Unidos desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976. El caso de Lisa Ann Coleman dejó al descubierto muchas grietas del sistema. La forma en que el trauma infantil puede derivar en tragedias futuras. Cómo la orientación sexual puede influir en un juicio más de lo que debería. Y, sobre todo, cómo la ley puede aplicar la pena de muerte con criterios que muchos consideran demasiado amplios o injustos. Por un lado, está el hecho brutal de que un niño murió, que sufrió abusos inimaginables, que nadie lo salvó, que todos fallaron: su madre, su cuidadora, los vecinos, los servicios sociales. Y que, de alguna forma, Lisa participó en ese infierno. Pero por otro lado, está la historia de una mujer que nació marcada por la violencia, que nunca tuvo una oportunidad real, que creció sin amor, sin dirección, sin herramientas para hacer otra cosa que repetir lo que vivió. ¿Merecía morir por ello? Es la pregunta que sigue dividiendo a muchos. Algunos ven justicia, otros ven un sistema que castiga más a los quebrados que a los verdaderos monstruos. Después de su muerte, se realizaron documentales, podcasts y análisis legales sobre su caso. Incluso activistas que están a favor de la pena de muerte reconocen que el caso de Lisa es uno de los más difíciles de evaluar, porque no encaja en la narrativa tradicional del asesino despiadado. Es la historia de una cadena de dolor que nunca se rompió.
Hoy, la tumba de Devonte sigue recibiendo flores. A veces, personas que nunca lo conocieron dejan mensajes. Le piden perdón, le prometen que su historia no será olvidada. Y la historia de Lisa también sigue viva. En libros, en debates legales, en los pasillos de las facultades de Derecho. Es una advertencia y una oportunidad. Una advertencia sobre lo que puede pasar cuando el sistema falla a un niño desde su primer día de vida. Y una oportunidad para revisar cómo entendemos la justicia, la responsabilidad y la redención. En este caso, no hay finales felices, solo cicatrices y preguntas que aún no tienen respuestas claras. Pero hay algo que sí sabemos con certeza. Devonte merecía vivir. Y Lisa, como tantos otros, merecía una oportunidad real antes de que fuera demasiado tarde.